¿Te has sentido atrapado por las deudas económicas preguntándote cómo salir de ellas? La Biblia nos ofrece una esperanza renovadora. En Filipenses 4:19 leemos: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos asegura la provisión divina, sino que nos llama a confiar plenamente en Él como nuestra fuente inagotable. Hoy exploraremos cómo la oración puede convertirse en tu arma más poderosa para superar las dificultades financieras. Te mostraremos los pasos bíblicos esenciales para orar con fe y cambiar tu situación económica, alineando tus acciones con la voluntad de Dios, porque más allá de las cifras y los pagos, existe un Dios dispuesto a liberarte y guiarte hacia la plenitud. ¿Estás listo para descubrir cómo tus oraciones pueden abrir las puertas del cielo? Las deudas son una carga que afecta no solo nuestras finanzas, sino también nuestro corazón, nuestra paz y muchas veces nuestra relación con Dios, pero no estamos destinados a vivir en esclavitud financiera. Desde el principio, Dios nos ha mostrado que Él es un Dios de provisión, un Dios que nos llama a la libertad en todas las áreas de nuestra vida. La clave está en entender que nuestras finanzas forman parte del plan divino y que, cuando alineamos nuestra vida con sus principios, incluso nuestras cargas más pesadas pueden ser transformadas en bendiciones. En Deuteronomio 28:12, Dios promete a su pueblo: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Este pasaje no solo revela el deseo de Dios de bendecirnos abundantemente, sino también de liberarnos del yugo de la deuda. Sin embargo, para experimentar esta promesa, debemos reconocer primero el propósito de nuestras finanzas en el plan de Dios. No se trata solo de pagar cuentas o alcanzar metas personales, sino de administrar lo que Él nos ha confiado con sabiduría y obediencia. Imagina una semilla plantada en tierra fértil. Esa semilla tiene el potencial de crecer y dar fruto, pero necesita cuidado, agua y luz. Tus finanzas son como esa semilla. Dios te ha dado recursos no solo para satisfacer tus necesidades, sino también para bendecir a otros y construir su reino. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos proviene de Él, comenzamos a ver nuestras finanzas desde una perspectiva espiritual, reconociendo que somos administradores y no propietarios. Este cambio de mentalidad es el primer paso hacia la libertad. Las deudas, sin embargo, pueden desviar nuestro enfoque y atraparnos en un ciclo de preocupación, temor y falta de fe. A menudo, el problema no está únicamente en los números, sino en las raíces espirituales que hay detrás de nuestras decisiones financieras. La falta de contentamiento, el deseo de tener más o incluso el miedo al futuro pueden llevarnos a tomar decisiones precipitadas, acumulando deudas que nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo no solo nos invita a confiar en su provisión, sino también a reflexionar sobre las motivaciones que nos llevaron a endeudarnos en primer lugar. Pensemos en la historia de la viuda en 2 Reyes 4:1-7. Esta mujer estaba al borde de perderlo todo, cargada de deudas y con la amenaza de que sus hijos fueran tomados como esclavos. En su desesperación, acudió al profeta Eliseo, quien le preguntó: ¿qué tienes en casa? Ella respondió que solo tenía una pequeña cantidad de aceite. Sin embargo, esa pequeña cantidad, en las manos de Dios, se convirtió en la solución a su problema. Eliseo le dio instrucciones específicas: recoger vasijas, muchas vasijas, y llenarlas con el aceite. Cuando obedeció, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Luego,
con lo que había recibido pagó sus deudas y tuvo suficiente para vivir. Esta historia nos enseña que, aunque nuestras posibilidades puedan parecer limitadas, Dios tiene el poder de multiplicar lo poco que tenemos cuando confiamos en Él y seguimos sus instrucciones. Reconocer el propósito de nuestras finanzas también significa rendir nuestras preocupaciones a Dios. En lugar de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, debemos acudir a Él en oración, buscando su guía y sabiduría. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Esto no es solo un llamado a pedir ayuda, sino a reconocer que nuestra solución comienza en la comunión con Él. A través de la oración, podemos recibir claridad sobre cómo administrar nuestros recursos, identificar oportunidades de provisión e incluso romper patrones que nos han llevado a la deuda. Además, es fundamental entender que la obediencia juega un papel crucial en nuestra libertad financiera. En Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo diciendo: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no es solo una promesa de provisión, sino un recordatorio de que, cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, Él es fiel para proveer y bendecir. La obediencia en áreas como el diezmo, la generosidad y la administración sabia de nuestros recursos es una manifestación tangible de nuestra fe. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, es necesario enfrentar con honestidad las raíces espirituales de la deuda. Las deudas no solo son un reflejo de decisiones financieras, sino también de luchas internas que deben ser llevadas a la cruz. Tal vez hemos buscado llenar un vacío emocional con bienes materiales, o hemos intentado construir una seguridad financiera sin depender de Dios. El Salmo 37, 25, 26 nos asegura: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo presta con generosidad, su descendencia será una bendición. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en su fidelidad y a dejar de depender de nuestras propias estrategias. Es posible que te sientas atrapado, como si no hubiera salida, pero recuerda que Dios es especialista en redimir lo que parece perdido. En Lucas 5:1-11, Pedro, después de haber pasado toda la noche pescando sin éxito, recibió una instrucción inesperada de Jesús: lanzar las redes nuevamente. A pesar de su cansancio y dudas, obedeció. El resultado fue una pesca milagrosa, más allá de lo que podía imaginar. Esta historia nos recuerda que incluso en nuestras situaciones más desesperadas, cuando seguimos la dirección de Dios, Él puede hacer lo imposible. La clave para salir de la deuda comienza con una rendición total a Dios. Reconocer que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su intervención es el primer paso hacia la libertad. Pero también es un llamado a evaluar nuestras motivaciones, nuestras decisiones y nuestras prioridades. No se trata solo de eliminar números rojos, sino de construir una vida financiera que refleje su gloria y su propósito. Dios no desea que vivas bajo el peso de la deuda, pero quiere que aprendas a confiar en Él completamente. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, también puedes experimentar libertad financiera al alinearte con su plan. Esto no será un proceso instantáneo ni fácil, pero cada paso de obediencia, cada oración sincera y cada decisión sabia te acercará más a la abundancia que Él tiene preparada para ti. Recuerda como dice Filipenses 4:13:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con su ayuda, incluso las cadenas más pesadas pueden ser rotas, y lo que parecía un obstáculo insuperable se convertirá en un testimonio de su fidelidad. Cuando enfrentamos el peso de las deudas, es fácil sentir que nuestras oraciones no son suficientes, que nuestras palabras no alcanzan a mover el corazón de Dios, o que quizá estamos orando de manera incorrecta. Pero la Biblia nos enseña que la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para acercarnos a Dios y buscar su dirección en medio de nuestras necesidades. Jesús mismo nos dio un modelo en Mateo 6, 9, 13, cuando enseñó a los discípulos cómo orar, comenzando con una actitud de reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas palabras nos recuerdan que la oración efectiva no comienza con nuestras preocupaciones, sino con un corazón enfocado en la grandeza y la santidad de Dios. Cuando oramos, no se trata solo de repetir palabras vacías o presentar una lista de necesidades. Se trata de entrar en un diálogo con Dios, con confianza y humildad, sabiendo que Él nos escucha y que tiene el poder para transformar nuestras circunstancias. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos invita a alinear nuestras oraciones con su propósito, entendiendo que Dios siempre obra para nuestro bien, incluso en las áreas financieras. Uno de los ejemplos más claros del poder de la oración se encuentra en 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente de varias naciones enemigas. Sin recursos suficientes para enfrentar la batalla, Josafat hizo lo único que sabía que podía cambiar la situación. Se volvió hacia Dios en oración, en su clamor, reconoció la grandeza de Dios, admitió su incapacidad para resolver el problema por sí mismo y pidió su intervención. En el versículo 12 declaró: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no tenemos fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración es un modelo para quienes enfrentan deudas aplastantes. Reconocer la soberanía de Dios, nuestra dependencia de Él y volver nuestros ojos hacia su poder. La oración efectiva también requiere fe. En Marcos 11:24 Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este tipo de fe no significa ignorar la realidad de nuestras deudas o fingir que no existen, sino confiar en que Dios tiene los recursos y la sabiduría necesarios para guiarnos hacia una solución. Pero la fe también implica acción, porque la verdadera confianza en Dios nos lleva a obedecer sus principios, incluso cuando parecen contradecir nuestra lógica o experiencia. En Mateo 14, Pedro experimentó el poder de actuar en fe cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Aunque las olas y el viento eran aterradores, Pedro dio un paso fuera de la barca porque confiaba en la palabra del Señor. De manera similar, nuestras oraciones por liberación financiera deben ir acompañadas de pasos concretos de obediencia, guiados por la confianza en que Dios está con nosotros y nos sostendrá, incluso en lo que parece imposible. Otro aspecto crucial de la oración efectiva es la persistencia. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien no cesaba de pedir justicia al juez hasta que finalmente obtuvo su respuesta. Jesús utilizó esta historia para enseñar que debemos orar sin desmayar, con la certeza de que nuestro Padre Celestial no es como el juez injusto, sino un Dios bueno que está dispuesto a responder a sus hijos. La persistencia no es un intento de convencer a Dios, sino una expresión de nuestra fe en su carácter y en su tiempo perfecto. Además, la oración nos transforma. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo promete que Dios responderá nuestras oraciones, sino que también garantiza una paz que protege nuestros corazones y mentes mientras esperamos su provisión. Cuando oramos, no solo pedimos soluciones externas, también permitimos que Dios cambie nuestro interior, llenándonos de paz, confianza y esperanza. La oración por liberación financiera no es simplemente un clamor para que las deudas desaparezcan. Es una oportunidad para buscar a Dios en el proceso, para depender de su guía y para aprender a administrar lo que Él nos ha confiado con sabiduría. Santiago 4:3 nos advierte: cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos desafía a evaluar nuestras motivaciones al orar. ¿Estamos buscando la libertad financiera para cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida, o simplemente para aumentar nuestra comodidad personal? En la oración también encontramos dirección. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto incluye nuestras decisiones financieras. Mientras oramos, Dios puede revelar pasos específicos que debemos tomar, como reorganizar nuestro presupuesto, buscar asesoría o incluso emprender proyectos que nunca habíamos considerado. La clave está en estar atentos a su voz y dispuestos a obedecer, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La oración también nos conecta con la palabra de Dios. En Salmo 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. A través de la oración, Dios puede traer a nuestra mente pasajes bíblicos que nos guíen y fortalezcan en medio de nuestras luchas financieras. Por ejemplo, cuando enfrentamos temor por nuestras finanzas, podemos recordar Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este tipo de promesas nos ayudan a enfrentar nuestras deudas con fe, sabiendo que no estamos solos. La oración es tanto un refugio como una herramienta para la acción. Nos refugia en la presencia de Dios, donde encontramos descanso y fortaleza, pero también nos impulsa a actuar según su dirección. En cada clamor, debemos recordar que Dios está más interesado en nuestra transformación que en nuestra comodidad. Él quiere enseñarnos a depender de Él, a confiar en su provisión y a vivir según sus principios, para que no solo salgamos de deudas, sino que también caminemos en libertad financiera permanente. A través de la oración, reconocemos que nuestras finanzas están en manos de Dios, y esto nos libera de la carga de tratar de controlarlo todo. En Mateo 6:33, Jesús nos da una promesa: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras prioridades, Él se encarga de suplir nuestras necesidades, incluso en lo financiero. La oración efectiva es un acto de fe, un paso de obediencia y una invitación para que Dios intervenga en nuestra situación. Es un recordatorio de que, aunque las deudas sean una carga real, nuestro Dios es mayor que cualquier carga. Él tiene el poder para liberarnos, el amor para sostenernos y la sabiduría para guiarnos hacia una vida de abundancia y paz. Al persistir en la oración, no solo encontramos soluciones, sino que también descubrimos más de su carácter, su provisión y su fidelidad. Cuando pensamos en las deudas, a menudo las vemos como un problema práctico que requiere soluciones terrenales, más ingresos, mejores decisiones o un ajuste en nuestros hábitos financieros. Pero la palabra de Dios nos muestra que
en el corazón de nuestras luchas económicas hay un llamado más profundo a la obediencia. Las deudas no son solo números en una hoja de cálculo, son una oportunidad para examinar nuestra relación con Dios y con los recursos que Él nos ha confiado. En el libro de Malaquías, Dios desafía a su pueblo con una declaración poderosa: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Este versículo no solo revela la promesa de provisión divina, sino también un principio esencial: la obediencia precede a la bendición. Dios no está interesado en nuestros sacrificios materiales por sí mismos, sino en un corazón dispuesto a confiar en Él completamente, incluso en nuestras finanzas. La obediencia financiera comienza con una perspectiva correcta sobre los recursos que poseemos. Todo lo que tenemos proviene de Dios, y nuestra responsabilidad es administrarlo de acuerdo con su voluntad. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que los siervos que fueron fieles con lo que se les había confiado recibieron mayor responsabilidad y recompensa. Sin embargo, el siervo que escondió su talento por temor fue reprendido y despojado de lo poco que tenía. Mateo 25, 14, 30. Esta enseñanza nos desafía a preguntarnos: ¿estamos usando los recursos de Dios para su gloria o los estamos manejando según nuestros propios deseos y temores? Para muchos, la idea de obedecer a Dios en el área de las finanzas puede parecer intimidante, especialmente cuando ya enfrentan la presión de las deudas. Sin embargo, la obediencia no es una carga, sino una invitación a experimentar la fidelidad de Dios. En Lucas 6:38 Jesús dijo: den y se les dará, una medida buena, apretada, sacudida y desbordante se les vertirá en el regazo, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Este principio revela que cuando damos con un corazón generoso, alineado con los propósitos de Dios, abrimos las puertas a la provisión divina en nuestras vidas. La obediencia también implica alinear nuestras prioridades con las de Dios. En Ageo 1:5-7, el Señor reprende a su pueblo por enfocarse en construir sus propias casas, mientras su templo permanecía en ruinas. Les dice: reflexionen sobre su proceder. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Este pasaje nos muestra que cuando nuestras prioridades no están en orden, nuestros esfuerzos pueden parecer infructuosos. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, Él es quien asegura nuestra provisión y bendición. La obediencia financiera no se limita al acto del diezmo o las ofrendas. También incluye cómo manejamos el resto de nuestros recursos. En Proverbios 21:5 se nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Esto subraya la importancia de la administración sabia, basada en principios bíblicos. No basta con ser generosos, también debemos ser buenos administradores, cuidando de los recursos que Dios nos ha confiado y utilizándolos de manera que reflejen su sabiduría y propósito. Dios también utiliza la obediencia como un medio para fortalecer nuestra fe. En Hebreos 11:8 se nos recuerda cómo Abraham obedeció el llamado de Dios para ir a una tierra que no conocía. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no estaba basada en un plan detallado o en una garantía visible, sino en la confianza de que Dios cumpliría su promesa. De manera similar, nuestra obediencia financiera requiere fe, porque a menudo no veremos el resultado inmediato de nuestras acciones, pero podemos confiar
en que Dios está trabajando en nuestro favor. Otro aspecto de la obediencia es el reconocimiento de que nuestras finanzas no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. En Efesios 4:28, Pablo exhorta: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones financieras tienen un impacto en nuestra comunidad y que Dios nos llama a ser canales de bendición para otros. Cuando obedecemos a Dios en nuestras finanzas, no solo experimentamos su provisión, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia en la vida de otros. En el camino hacia la libertad financiera, la obediencia puede parecer un sacrificio, especialmente cuando enfrentamos la presión de las deudas. Sin embargo, como se nos recuerda en 1 Samuel 15:22, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Dios valora un corazón dispuesto a escuchar y seguir su dirección más que cualquier acto externo. La obediencia es una expresión de nuestra fe y confianza en su carácter y nos posiciona para recibir sus bendiciones. Es importante destacar que la obediencia no significa que nunca enfrentaremos desafíos o pruebas. En el libro de Job vemos cómo este hombre justo y obediente enfrentó la pérdida de todo lo que poseía, incluida su riqueza. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Job permaneció fiel a Dios, diciendo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su historia nos enseña que la obediencia no siempre resultará en un éxito inmediato según los estándares del mundo, pero siempre fortalece nuestra relación con Dios y nuestra fe en su soberanía. La obediencia también abre la puerta a milagros. En el relato de la alimentación de los 5,000, Jesús utilizó 5 panes y 2 peces para satisfacer las necesidades de una multitud. Mateo 14:13-21. Antes de realizar el milagro, pidió a los discípulos que trajeran lo que tenían y los organizó para distribuir el alimento. Aunque los recursos eran limitados, la obediencia de los discípulos permitió que Jesús multiplicara lo poco para cumplir un propósito mayor. De manera similar, cuando entregamos nuestras finanzas a Dios con un corazón obediente, Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos con lo que le confiamos. En última instancia, la obediencia en nuestras finanzas no se trata solo de resolver nuestras deudas, sino de alinear nuestra vida con el propósito de Dios. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: si obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Estas palabras nos recuerdan que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia la bendición y la plenitud. Cada paso de obediencia, desde dar con generosidad hasta administrar sabiamente y priorizar a Dios, nos acerca más a la libertad que Él desea para nosotros. Las deudas pueden ser una carga pesada, pero al caminar en obediencia, descubrimos que Dios no solo tiene el poder para liberarnos, sino también para transformar nuestra relación con las finanzas y nuestra confianza en su provisión. La obediencia no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón, alineándonos con el propósito divino y abriendo el camino hacia una vida abundante y plena en su presencia. Cuando enfrentamos las cargas financieras que parecen no tener fin, surge una pregunta crucial: ¿realmente confiamos en que Dios tiene el poder y la disposición de proveer? La Escritura nos muestra que la confianza en su provisión no es solo una sugerencia, sino un fundamento de nuestra fe. Él no es un Dios distante que observa desde lejos, sino un Padre amoroso que se deleita en suplir las necesidades de sus hijos. En Filipenses 4:19 se nos recuerda: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús.
Este versículo no solo es una promesa, sino también un desafío a creer que, incluso en nuestras crisis financieras, Él tiene recursos infinitos que superan nuestra comprensión. La confianza en la provisión de Dios no surge automáticamente. Es una decisión que tomamos diariamente, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen contradecirla. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel enfrentó esta prueba al depender de Dios para su sustento en el desierto. Día tras día, el maná caía del cielo como un recordatorio tangible de su fidelidad, pero también como un llamado a confiar en su provisión diaria. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: yo haré llover pan del cielo. El pueblo deberá salir cada día y recoger la cantidad necesaria para ese día. Este acto no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también les enseñaba que Dios provee exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, y que intentar acumular o confiar en nuestras propias fuerzas siempre nos llevará a la frustración. La naturaleza de la provisión de Dios es diferente de lo que muchas veces esperamos. En lugar de otorgar soluciones inmediatas que eliminen todas nuestras preocupaciones, su provisión a menudo se manifiesta en forma de oportunidades, puertas abiertas y recursos inesperados. Esto requiere que estemos atentos a su obra y dispuestos a actuar en fe. En Isaías 43:19, Él declara: estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Ya está sucediendo, no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este pasaje nos desafía a reconocer la provisión divina, incluso en los momentos más difíciles, confiando en que Él es capaz de crear posibilidades donde no parece haber ninguna. Confiar en la provisión de Dios también implica soltar nuestras preocupaciones y entregarle nuestras cargas. En Mateo 6:25-26, Jesús nos exhorta: por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta enseñanza nos invita a confiar no solo en la capacidad de Dios para proveer, sino también en su deseo de hacerlo, porque somos valiosos para Él. Sin embargo, esta confianza no puede estar desconectada de la acción. La fe que solo espera sin obedecer no es verdadera fe. En Santiago 2:26 leemos que la fe sin obras está muerta. La confianza en la provisión de Dios debe llevarnos a actuar según su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En el relato de la construcción del arca, Noé confió en las instrucciones de Dios y actuó con obediencia, a pesar de que la promesa de salvación parecía distante y poco lógica en ese momento. De manera similar, nuestras decisiones financieras, desde reorganizar prioridades hasta buscar oportunidades de empleo o reducción de gastos, deben estar guiadas por la confianza en que Dios respalda cada paso que tomamos en obediencia a su voluntad. Es importante destacar que la provisión de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas o deseos inmediatos. A veces, su provisión llega en forma de corrección o redirección, ayudándonos a ver que las verdaderas riquezas no siempre son materiales. En Proverbios 3:11-12 se nos dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Este principio nos enseña que incluso las dificultades financieras pueden ser una herramienta que Dios usa para enseñarnos dependencia y para alinear nuestro corazón con sus prioridades eternas. La provisión divina también nos recuerda que somos parte de algo más grande que nuestras necesidades individuales. En 2 Corintios 9:8 Pablo escribe: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes,
de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este versículo revela que la provisión de Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que también nos equipa para ser un canal de bendición para otros. Cuando recibimos con gratitud y administramos con sabiduría, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad, inspirando a otros a confiar también en su provisión. La clave para experimentar la provisión de Dios radica en cultivar una relación constante con Él. No se trata de buscar sus bendiciones, sino de buscarlo a Él. En Mateo 6:33 Jesús nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa subraya que cuando nuestras prioridades están alineadas con su voluntad, su provisión se manifiesta de maneras que trascienden nuestras expectativas. Buscar su reino no significa ignorar nuestras necesidades terrenales, sino reconocer que Él tiene el control absoluto sobre cada aspecto de nuestra vida. La provisión de Dios también nos invita a vivir con gratitud y generosidad, incluso en medio de nuestras propias dificultades. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos permite reconocer su mano en nuestras vidas y refuerza nuestra fe en su carácter inmutable. Además, cuando damos de lo que hemos recibido, aunque sea poco, demostramos que confiamos en su capacidad de suplir todas nuestras necesidades. Finalmente, confiar en la provisión de Dios significa aceptar que su tiempo es perfecto, aunque no siempre coincida con el nuestro. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este recordatorio nos alienta a ser pacientes y a esperar con fe, sabiendo que su provisión siempre llega en el momento exacto en que la necesitamos. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer abrumadoras, podemos descansar en la certeza de que su fidelidad nunca falla y que su poder para proveer no tiene límites. En cada momento de necesidad, Dios está presente, listo para derramar su gracia y provisión sobre aquellos que confían en Él. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Mientras buscamos su rostro, obedecemos su dirección y confiamos en su bondad, experimentaremos su provisión en formas que van más allá de lo que podríamos pedir o imaginar. Y al final, comprenderemos que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el Dios que nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. La vida financiera de una persona refleja más que su habilidad para administrar recursos. También expone la condición de su corazón y su entendimiento de los principios de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos que los hábitos financieros no solo afectan nuestras circunstancias inmediatas, sino que también revelan en quién hemos puesto nuestra confianza y cómo valoramos lo que Él nos ha confiado. Establecer hábitos financieros fundamentados en la fe no se trata únicamente de resolver problemas prácticos, sino de alinear cada decisión con los principios eternos que Dios nos ha dado para vivir en libertad y plenitud. En Lucas 16:10, Jesús nos enseña un principio fundamental: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Esta declaración no solo destaca la importancia de la fidelidad en los pequeños detalles, sino que también nos recuerda que nuestra disposición para administrar sabiamente lo que tenemos ahora determinará nuestra capacidad para manejar mayores bendiciones en el futuro. Ser fiel en lo poco implica aprender a manejar los recursos con integridad y disciplina, reconociendo que cada moneda que poseemos pertenece primero a Dios. El primer paso para construir hábitos financieros saludables comienza con un corazón agradecido. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a ver los recursos no como algo insuficiente, sino como un regalo divino que requiere cuidado. En 1 Timoteo 6:8, Pablo escribe:
Es cierto que con la verdadera piedad se obtiene gran ganancia, pero solo si se está satisfecho con lo que se tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Este llamado a la gratitud no es una invitación al conformismo, sino un recordatorio de que la paz financiera comienza al valorar lo que ya hemos recibido, en lugar de centrarnos en lo que creemos que nos falta. La disciplina también desempeña un papel crucial en la administración financiera. En Proverbios 21:20 se nos dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Este proverbio nos insta a adoptar una actitud de previsión y ahorro, evitando caer en hábitos impulsivos que nos alejan de la estabilidad. El ahorro no es simplemente una práctica prudente, es un reflejo de nuestra confianza en el futuro que Dios está construyendo para nosotros. Al establecer prioridades claras y evitar los gastos innecesarios, demostramos nuestra disposición para ser administradores responsables de lo que Él nos ha confiado. La generosidad es otro componente esencial de los hábitos financieros basados en la fe. Aunque pueda parecer contradictorio dar cuando se enfrenta a la deuda, la generosidad es una expresión de confianza en la provisión de Dios. En 2 Corintios 9, 7, 8 se nos anima: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este acto no solo bendice a otros, sino que también abre nuestras vidas a recibir más de su gracia y provisión. Establecer hábitos financieros saludables también significa buscar la guía de Dios en cada decisión. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una instrucción poderosa: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto incluye nuestras decisiones sobre cómo gastar, ahorrar y compartir nuestros recursos. Antes de tomar cualquier acción, debemos buscar su dirección a través de la oración y la reflexión en su palabra, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. El compromiso con los principios bíblicos en nuestras finanzas requiere determinación y perseverancia, especialmente en un mundo que constantemente promueve el consumo excesivo y la acumulación. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al permitir que nuestra mente sea renovada por su palabra, aprendemos a tomar decisiones que no están influenciadas por las presiones externas, sino por los valores del reino de Dios. Es fundamental recordar que los hábitos financieros basados en la fe no son un conjunto de reglas rígidas, sino un reflejo de una relación viva con Dios. En Mateo 6:24, Jesús nos advierte: nadie puede servir a dos señores, pues despreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este pasaje nos confronta con la pregunta de quién gobierna realmente nuestras vidas. Cuando sometemos nuestras finanzas al Señor, liberamos nuestro corazón de la esclavitud al dinero y permitimos que Él dirija cada aspecto de nuestra vida. Cada hábito que establecemos en nuestras finanzas debe estar motivado por un deseo de glorificar a Dios. En Colosenses 3, 23, 24 se nos instruye: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este enfoque cambia nuestra perspectiva sobre el trabajo, el gasto y el ahorro, transformándolos en actos de adoración y obediencia. Los hábitos financieros saludables también nos protegen de caer en la trampa de la codicia. En Lucas 12:15 Jesús advierte: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Este recordatorio nos ayuda a mantener el enfoque en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios y la manera en que usamos lo que nos ha dado para impactar a otros y avanzar su reino. La implementación de estos principios no solo transforma nuestras finanzas, sino que también fortalece nuestra fe. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada decisión basada en los principios de Dios, desde dar generosamente hasta administrar sabiamente, es una declaración de nuestra confianza en su carácter y en sus promesas. A través de estas acciones experimentamos la paz que viene al saber que estamos viviendo de acuerdo con su diseño perfecto. Dios desea que vivamos en libertad, no solo financiera, sino también espiritual. En Juan 8:36 se nos asegura: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta libertad comienza cuando entregamos cada aspecto de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas, a su control. A medida que adoptamos hábitos que reflejan su sabiduría y su corazón, nos acercamos más a la vida abundante que Él nos ha prometido y experimentamos su fidelidad de maneras profundas y transformadoras. A medida que avanzamos en el camino hacia la libertad financiera, es esencial recordar que el propósito final no es solo liberarnos de las deudas, sino acercarnos más a Dios y vivir conforme a su plan. Todo lo que enfrentamos en esta área tiene el potencial de moldearnos, enseñarnos y transformarnos si estamos dispuestos a rendirnos por completo a su guía. En este proceso, nuestras oraciones se convierten en un testimonio vivo de nuestra dependencia de Él y de nuestra confianza en su poder para redimir cada aspecto de nuestra vida. La oración constante y sincera no solo abre las puertas al favor de Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este llamado a buscarlo de todo corazón nos recuerda que nuestras luchas financieras no son solo problemas que debemos resolver, sino oportunidades para descubrir más de su carácter, su fidelidad y su provisión. Cada palabra que pronunciamos en oración es un acto de fe que nos acerca a su propósito eterno. En este camino aprendemos que Dios está más interesado en transformar nuestro corazón que en darnos soluciones rápidas. La verdadera libertad no consiste únicamente en la ausencia de deudas, sino en la paz que viene de saber que nuestra vida está en sus manos. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa nos asegura que, al mantener nuestra mente fija en Dios y su verdad, podemos experimentar una paz que trasciende las circunstancias financieras. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestra fe y prepararnos para su propósito. En Romanos 5:3-5 Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cada desafío financiero, cuando se enfrenta con fe y oración, tiene el potencial de producir en nosotros una transformación duradera, fortaleciendo nuestra dependencia de Él y renovando nuestra perspectiva. La clave para mantenernos firmes en este proceso es entender que nuestras finanzas no son un fin en sí mismas, sino un medio para glorificar a Dios y cumplir su propósito en la tierra. En Colosenses 1:16 se nos recuerda: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo subraya que cada aspecto de nuestra vida
incluidas nuestras finanzas, debe estar alineado con su plan soberano. En este contexto, la oración no es solo un acto de petición, sino también una herramienta para discernir su voluntad. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Al buscar su sabiduría, recibimos claridad para tomar decisiones financieras que honren a Dios y que reflejen su carácter en nuestras vidas. Este proceso nos lleva a depender menos de nuestras propias capacidades y más de su dirección divina. La persistencia en la oración también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, que siempre es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque nuestras oraciones por liberación financiera pueden no ser respondidas de inmediato, podemos estar seguros de que Él está obrando de maneras que no siempre comprendemos, pero que siempre son para nuestro bien y su gloria. Además, la oración nos permite experimentar su gracia de manera tangible. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio nos recuerda que incluso en nuestras limitaciones, su poder está disponible para sustentarnos y guiarnos hacia la libertad que solo Él puede ofrecer. Al depender de su gracia, encontramos fuerzas renovadas para enfrentar cada día con esperanza y determinación. La oración también nos conecta con su palabra, que es una fuente inagotable de esperanza y dirección. En Salmos 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cada vez que nos acercamos a la Escritura en oración, encontramos promesas que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a avanzar con confianza, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre es suficiente para cumplir su propósito en nuestras vidas. En Filipenses 4:11-12, Pablo comparte: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este testimonio nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra confianza en su fidelidad. En cada paso del camino, Dios nos llama a confiar en que su poder y su amor son más grandes que cualquier deuda o desafío financiero. En Isaías 41:10, Él nos anima: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que, mientras caminemos en fe y obediencia, nunca estaremos solos y siempre tendremos su apoyo. La oración no solo transforma nuestras finanzas, transforma nuestra relación con Dios, recordándonos que Él es nuestra fuente de provisión, sabiduría y esperanza. Al buscar su rostro con sinceridad y persistencia, descubrimos que nuestras cargas financieras no son obstáculos, sino oportunidades para crecer en fe y experimentar su fidelidad de maneras que nos preparan para cumplir el propósito eterno que tiene para nosotros. En este proceso, aprendemos que su gracia es suficiente y su poder es ilimitado, guiándonos hacia una vida de verdadera libertad y plenitud en su presencia. Al final de este recorrido, comprendemos que las deudas son mucho más que un desafío financiero. Son un espejo que refleja nuestras prioridades, nuestra dependencia y nuestra relación con Dios. Salir de las deudas no es solo una meta que alcanzar, sino una transformación completa de nuestra mente y espíritu. Es un viaje hacia la libertad
no solo en términos materiales, sino en una libertad que impacta cada área de nuestra vida, permitiéndonos caminar en la plenitud del propósito de Dios. La oración es el corazón de este proceso, no porque sea una fórmula mágica, sino porque nos conecta con la fuente de toda provisión y sabiduría. En esa comunión con Dios, descubrimos que las soluciones humanas tienen límites, pero su poder no los conoce. Nuestra situación financiera puede parecer inmensa y desalentadora, pero Dios nos llama a dejar de mirar el problema y a enfocar nuestros ojos en su capacidad de proveer y transformar. En Efesios 3:20 se nos asegura que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto nos invita a soñar en grande, a creer más allá de lo visible y a depender completamente de su dirección. Cuando oramos en busca de liberación financiera, también estamos participando en un acto de fe que desafía nuestras propias limitaciones. No es solo un ejercicio de palabras, sino un acto que renueva nuestra esperanza y redefine nuestras prioridades. Cada vez que nos arrodillamos en oración, no solo presentamos nuestras cargas, sino que también rendimos nuestro corazón. Este acto de entrega abre las puertas a una transformación espiritual que nos permite reconocer que Dios no quiere solo liberarnos de nuestras deudas, sino enseñarnos a vivir en abundancia y propósito. Es importante entender que la abundancia de Dios no se limita a lo material. Muchas veces, en nuestra búsqueda de soluciones, nos centramos exclusivamente en el dinero y olvidamos que su verdadera provisión incluye paz, sabiduría y gozo, incluso en medio de las dificultades. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia trasciende los números en una cuenta bancaria. Es la capacidad de vivir plenamente, confiando en que Él proveerá todo lo necesario para cumplir el llamado que ha puesto en nuestras vidas. A lo largo de este camino, aprendemos que nuestras finanzas no son un asunto aislado. Están profundamente ligadas a nuestra relación con Dios y a la manera en que administramos los recursos que Él nos confía. La libertad financiera comienza con un cambio interno, con un corazón dispuesto a escuchar su voz y a actuar en obediencia. En la Biblia, Dios continuamente llama a su pueblo a una vida de integridad, generosidad y sabiduría, porque sabe que estas son las bases sobre las cuales podemos construir una vida que refleja su gloria. Cada paso que damos hacia la libertad financiera, ya sea a través de la oración, la obediencia o la administración sabia, es también un acto de testimonio. Nuestro compromiso con los principios de Dios en esta área no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando otros ven cómo Dios obra a través de nuestras decisiones y transforma lo imposible en algo glorioso, se sienten inspirados a buscarlo también. Nuestra historia de libertad puede convertirse en una herramienta poderosa para guiar a otros hacia la esperanza que solo se encuentra en Él. El proceso de salir de deudas también nos lleva a un lugar de profunda dependencia de Dios. En un mundo que valora la autosuficiencia, depender de su provisión puede parecer una contradicción, pero es aquí donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos apoyamos completamente en su gracia, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no consiste en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Él puede hacer a través de nosotros. A medida que nuestras finanzas se alinean con los principios de Dios, también comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no vivimos dominados por el temor al futuro o la ansiedad por nuestras necesidades, porque sabemos que Él tiene el control. Este cambio de perspectiva nos libera para disfrutar de lo que tenemos
y para usarlo de manera que glorifique a Dios y bendiga a otros. En Filipenses 4:11-13, Pablo describe esta paz diciendo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La libertad financiera no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que enfrentaremos cada desafío con una confianza renovada en su fidelidad. Cada deuda pagada, cada decisión sabia y cada paso de fe es una prueba de su poder y una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Aunque el camino pueda parecer largo y difícil, cada paso nos acerca más a la vida abundante que Él ha planeado para nosotros. Este proceso nos enseña que nuestras finanzas son una herramienta para avanzar su reino, no un fin en sí mismas. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones comienzan a cambiar. Ya no pedimos solo para nuestras propias necesidades, sino que también buscamos cómo podemos ser una bendición para otros. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio no solo nos libera del afán, sino que también nos conecta con el gozo de ser parte de su obra en la tierra. Dios desea que vivamos en libertad, no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Cada vez que enfrentamos un desafío financiero con fe y obediencia, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos permitiendo que su luz brille a través de nuestras vidas, testificando al mundo que Él es fiel, poderoso y digno de toda nuestra confianza. Al cerrar este capítulo, recuerda que la oración es la llave que abre las puertas a su provisión, pero también es el puente que nos conecta con su corazón. Cada vez que oramos, estamos entrando en un espacio donde lo imposible se encuentra con el poder de Dios. No importa cuán grandes sean las deudas o cuán desalentadoras sean las circunstancias, su gracia es suficiente y su poder está disponible para transformar nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. Que este sea el momento en que decidas rendir cada aspecto de tus finanzas a Él, confiando en que su plan es perfecto y que su amor nunca falla. Mientras caminas en obediencia, oración y dependencia de su guía, descubrirás que la verdadera libertad no está en lo que poseemos, sino en quienes somos en Cristo, hijos amados de un Padre que nunca deja de proveer. Únete a nuestra misión para llevar la palabra de Dios al mundo. En Romanos 10, del 14 al 15, la Biblia nos recuerda: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos comprometidos a difundir los poderosos mensajes del evangelista Billy Graham para que más corazones sean alcanzados por el Evangelio y transformados por el amor de Cristo. Suscríbete hoy y sé parte de esta comunidad que comparte la esperanza y la verdad de Dios con un mundo que lo necesita desesperadamente. Juntos podemos impactar vidas y llevar el mensaje de salvación a más personas. Tu apoyo no solo ayuda a que estos sermones lleguen más lejos, sino que también te hace parte de una familia que ora, crece y se edifica espiritualmente. Haz clic en suscribirse y comparte esta bendición con otros. Juntos llevaremos la luz de Cristo a las naciones.